Continuando con nuestra clase, el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que ustedes tenemos que lograr conocer la estructura de la tabla periódica y su aplicación en la resolución de ejercicios y comprender de qué manera ellos van a estar presentes en la vida cotidiana o en la vida diaria. Estamos hablando de lo que es la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica hemos dicho que está formado por filas y por columnas. Las filas son las que están echaditas y las columnas son las que están, las filas son horizontales y las columnas son verticales. ¿Ya? ¿Cuántas filas hemos dicho que hay? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto se conoce con el nombre de periodos. Y las columnas quedan de arriba para abajo. ¿Sí? Esas son las columnas, llamadas también grupos o familias. A ver, jóvenes, ¿todos están viendo? ¿Está bien la clase? Sí, Miss. Ya. Muy bien, entonces, decíamos que los grupos van a ser los elementos que van a estar ubicados en toda una columna. Por ejemplo, acá la columna del 3A. Estos elementos que van a estar ubicados en esa columna son los que van a tener algo en común. Es por eso que se les llama grupos o familias, ¿ya? Porque van a estar relacionados por algo común. Muy bien, ahora también tenemos que tomar en cuenta en cuanto a nuestra tabla periódica que la tabla periódica va a estar formado por dos grandes grupos, ¿ya? El grupo que va a formar el grupo A, que va a ser los que van a estar al extremo. El grupo A, ¿ya? Y los que están al medio va a ser el grupo B. En nuestra tabla periódica, entonces, vamos a tener dos grandes grupos. El grupo A y el grupo B. El grupo A va a ser el que van a estar ubicados a los extremos. Y el grupo B es el que va a estar ubicado al centro. ¿Ya? Estas de acá, los que están al extremo. Este es el grupo A. Los que están al extremo de nuestra tabla. Este es el grupo A. Los que están al extremo. Y lo que está al medio se conoce como el grupo, los del grupo B. ¿Ya? Entonces nuestra tabla periódica está formada por dos grandes grupos. Los grupos A, que están ubicados al extremo, y el grupo B, que va a estar al medio. Ya, muy bien. Ahora, otra característica. Cuando hemos hablado de configuración electrónica, hemos dicho que hay subniveles, ¿no es cierto? Los subniveles, ¿cuáles eran? Sopa de fideos. Sopa de fideos. Claro, sopa de fideos. Son los subniveles que tiene el átomo. Todos los que están ubicados, miren, en este bloque, en el bloque A, en este extremo, todos los que están ubicados en este extremo van a terminar en el subnivel S. Su configuración electrónica termina en el subnivel S. Todos los que están acá, por eso dice 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Van a terminar en el subnivel S. Todos los que están ubicados en el otro extremo del grupo A, todos estos van a terminar su configuración electrónica en el subnivel P. Todos estos elementos que están en este extremo van a terminar su configuración electrónica en P. ¿Ya? Ahora, todos los elementos que están ubicados en el centro van a terminar su configuración electrónica en el subnivel D. Subnivel D. Y todos los elementos que están ubicados en estas dos filas de la parte de abajo
van a terminar su configuración electrónica en el subnivel F. Eso también se toma en cuenta en la tabla periódica. ¿Ya? Eso lo vamos a aplicar más adelante en los ejercicios. De repente en el otro capítulo ya. Porque me puedes decir, tengo un elemento químico que termina su configuración electrónica en 4P5. Si termina en 4P5, ¿dónde está ubicado? Está ubicado acá, en este grupo de acá. ¿No es cierto? Si me dice un elemento químico termina su configuración electrónica en 4P, si termina en P, entonces es un elemento que está ubicado en este grupo. No puede estar en cualquier otro, sino está ubicado acá. Porque me dice que termina en P. Porque este subnivel me indica los que van a terminar. Si yo hago mi configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, P termina acá. Entonces es un elemento que está ubicado acá. Si yo hago mi configuración electrónica y tengo un elemento que termina en 5S2, a ver, yo hago mi configuración electrónica y digo que va a terminar en 5S2, por decir. Si termina en el subnivel S, ¿dónde estará ubicado ese elemento? Va a estar en uno de estos de acá. ¿Ya? Principalmente de repente va a estar en el 5, nivel 5, 5S2. Digo, un elemento que va a terminar su configuración electrónica en 4D1. ¿Dónde estará ubicado? En este grupo de acá. Porque todos los de acá van a terminar su configuración electrónica en D. Y si digo, un elemento químico termina su configuración electrónica en 4F11. ¿Dónde estará ubicado? Si termina en F, ¿dónde estará ubicado ese elemento? En este grupo de acá abajo. Porque todos los de acá abajo terminan su configuración electrónica en F. ¿Ya? Entonces hay que tomar presente, por favor, de que nuestra tabla periódica está agrupado en dos grupos. El grupo A, que se conoce con el nombre de elementos representativos. Elementos representativos, se conoce al grupo A. Y el grupo B es el que está al centro y tiene el nombre de elementos de transición. Muy bien. Otra característica de nuestra tabla periódica, los del primer grupo A, los que están en la fila, por eso dice 1A y 2A, 1A y 2A, van a terminar su configuración electrónica en S. Acá el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A van a terminar su configuración electrónica en P. Los del grupo B van a terminar su configuración electrónica en D. Y los de elementos que están en la parte de abajo van a terminar su configuración electrónica en F. Entonces, de acuerdo a eso, también podemos ubicar a nuestros elementos químicos. ¿Ya? Poder saber también en la tabla periódica de qué manera intervienen, pues, en esta configuración. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, cuando nosotros estuvimos trabajando en esta tabla periódica, hemos dicho, entonces, que este grupo de acá, 1A y 2A, y este de acá, el otro extremo, por eso dice A, porque pertenecen al grupo A. Los dos extremos pertenecen al grupo A. Y los del medio pertenecen al grupo B. ¿Qué más hemos dicho? Que estos de acá, el primer grupo, 1A y 2A, van a terminar su configuración electrónica en S. El otro grupo del otro extremo termina su configuración electrónica en P. Los que están al centro, o sea, el grupo P, termina su configuración electrónica en D. Y los elementos que están ubicados en la parte de abajo, que son los lantánidos y los actínidos, van a terminar su configuración electrónica en F. ¿Ya? A los elementos de grupo A, o sea, a estos de elemento A, de estos dos extremos del elemento A, ¿cómo se les llama? Elementos representativos. Y como ya les había dicho, miren, su configuración electrónica termina en S o en P. Hemos dicho que este de acá termina en S y estos de acá van a terminar en P. Ahora,
El del grupo B se llaman elementos de transición y van a terminar su configuración electrónica en D o en F. Estas de acá van a terminar en D o en F. Estos elementos que están acá es la continuación. Por eso decíamos que había una tabla periódica muy larga, ¿no es cierto? Que era bien larga. Entonces, esa tabla han tenido que modificarlas para hacerla más corta o un diseño más accesible al manejo. Entonces, estas dos filas que están acá son las que corresponden acá. Por ejemplo, acá está el 56 y se pasa al 72. Entonces, ¿dónde está el 57? Está acá abajo. Toda esta fila corresponde a este espacio y la otra fila corresponde al otro espacio. Estas dos filas pertenecen al grupo B. Por eso decimos que el grupo B termina en el subnivel D o termina en el subnivel F. ¿Ya? Muy bien. La tabla periódica actual puede clasificarse en 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Cuántas columnas hemos dicho que tenía la tabla? 18. ¿No es cierto? Pero acá me dice que solamente va a tener 8A. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ahora, el grupo B me dice que debe tener también 8. Yo digo, ¿dónde está el 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero miren, el grupo 8 va a abarcar 3 columnas. Columna del hierro, con la columna del cobalto y la columna del níquel. Esas 3 columnas pertenecen al 8B. Es por eso que si nosotros contamos por separado, hay 18. ¿Te acuerdan? 18 columnas. Pero A son 8 y B son 8, serían 16 y nos faltarían 2. Esos 2 que sobra es porque la columna 8B está abarcando 3 columnas. La columna del hierro, la columna del cobalto y la columna del níquel. ¿Ya? Ahora, como hemos dicho, los grupos o familia van a tener nombres. Así como decimos la familia Pérez, la familia Rojas, la familia Reyes, la familia Matencio, etc. ¿No? Somos familia. Igual manera, los elementos se van a clasificar en familia. A todos los elementos que pertenecen al 1A, al hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿cómo se les va a llamar? Van a llamarse los metales alcalinos. Al del 2B, ¿quiénes están? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. A estos elementos, ¿cómo se les va a llamar? Metales alcalinos térreos. Al elemento 3, al grupo 3, se va al otro extremo. Al 3, empieza con boro. Allá, el grupo de los boroides o térreos. Al grupo 4 empieza por el carbono, carbonoides. Al grupo 5 empieza con el nitrógeno, nitrogenoides. Al grupo 6, anfígenos o calcógenos, empieza con el oxígeno. Al grupo 7, a los halógenos. Y al grupo 8 se le conoce como los gases nobles. ¿Ya? Gases nobles. Entonces, grupo de los, ¿cómo se llamaba? Alcalinos, ¿no es cierto? Metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalinos térreos. Grupo 3, de los boroides o térreos. De los carbonoides, de los nitrogenoides, de los halógenos, de los calcógenos y de los gases nobles. ¿Ya? Son los nombres de los halógenos y los calcógenos. Muy bien. Vamos al grupo B. El grupo B también va a ser grupo de familias. Al grupo 1, que está acá, empieza con el cobre. Entonces se va a decir la familia del cobre o metales de acuñación. El grupo 2, que empieza con el zinc, familia del zinc o elementos puente. ¿Ya? El grupo 3, que va a empezar con el escandio, familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del magnesio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a empezar con esos elementos. El grupo 8, elementos ferromagnéticos, porque van a ser elementos que van a tener esas características. ¿Ya? Ahí va a estar el hierro, el cobalto y el níquel.
Y al grupo se le llama los ferromagnéticos. Esos son los nombres, jóvenes, de los elementos que forman la tabla periódica. Muy bien. Ahora sí, nos vamos, por favor, a nuestros libros. ¿Ya? Para poder empezar a trabajar. A ver, vamos. Continuamos entonces. Tabla, trabajando en la clase. Ya, activamos nuestro micrófono, por favor. Muy bien. Si los elementos X, Y y Z, los elementos X, Y y Z tienen, dice, forman una triada de Dobereiner, calcular el peso atómico aproximado de Z. Dobereiner, ¿qué nos decía? Que el elemento que está al centro, el peso atómico del elemento que está al centro era la semisuma de los dos que están al extremo. Muy bien, entonces yo puedo decir el peso atómico de X más el peso atómico de Z entre 2 va a ser igual al peso atómico del medio. Entonces, el peso atómico de X, 20. El peso atómico de Z no la conozco. Entre 2 va a ser igual a 36. De ahí, yo puedo decir, despejando, 38 por 2 menos 20, el peso atómico va a ser 56. Muy bien. 2. Si los elementos A, B y C conforman la triada de Dobereiner, calcular el peso atómico aproximado de A. Igual, ¿no? El peso atómico del medio va a ser la semisuma de los dos que están al extremo. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar esto? Yo digo, X, no conozco, ¿no es cierto? Acá sería X. ¿Ya? Este peso atómico X más 55 entre 2 va a ser igual al que está al medio. Es igual a 37. Por lo tanto, despejamos, digo, X va a ser igual. Lo que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicar. 37 por 2. Y lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Entonces, tengo una multiplicación y una resta. ¿Qué es lo primero que hago? Multiplico. 37 por 2, 74. Menos 55, por lo tanto, ¿cuál es el peso atómico de A? Sería 19. 19. ¿Ya? Entonces, no se olviden que, de acuerdo a Dobereiner, el peso atómico del elemento que está al centro va a ser la semisuma de los que están al extremo. La semisuma de los que están al extremo. Entonces, yo digo que es el extremo, uno de ellos tiene X más 55. Semisuma, ¿qué dice? Entre 2. Va a ser igual al que está al centro. Despejamos y hallamos que el peso atómico del que está al centro es 19. Muy bien. 3. ¿Qué científico ruso afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica de su peso atómico y los ordena en filas y columnas? ¿Quién era? Mendeleev. Mendeleev. Muy bien. 4. ¿Qué afirma la ley periódica de Moseley? ¿Qué decía Moseley? Que basado a eso nuestra tabla periódica ya está funcionando. ¿Qué dijo? Él dijo que las propiedades de los elementos Número atómico. en función a su número atómico. Moseley no menciona el número atómico. ¿No es cierto? 5. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo ¿a qué? ¿Cómo está ordenada nuestra tabla periódica actual? Eso no hay que olvidar. Al número atómico ascendente. ¿Ya? Nuestra tabla periódica está formada por el número atómico ascendente. 6. La ley periódica, según la ley periódica, las propiedades de los números de los elementos químicos varía de acuerdo al número atómico. ¿No? Eso es lo que ha pasado acá. ¿Cuál es el nombre del científico
considerado el padre de la tabla periódica? Mendeleev. ¿Debido a qué? A que él plantea pues la primera tabla en filas y columnas. Empezó a utilizar filas y columnas. Y nuestra tabla actual ahora está organizada por filas y columnas. Entonces, pues por ello que a Mendeleev se le considera el padre de la tabla periódica. Muy bien. ¿Completaron ya? ¿Podemos avanzar, jóvenes? Sí, Miss. Ya está. Wow. Ya yo lo dejé desarrollado y así no vale. Bueno, 8. Neurland agrupa los elementos de 7 en 7, de acuerdo a su peso atómico y sus propiedades semejantes. A esta clasificación se denominó, ¿cómo se llamaba cuando agrupó de 7 en 7? Mira, esa es una pregunta Las que en la octavas. Universidad de la UNI. Las octavas. Las no. octavas, ¿no? Ahí se llamó las octavas de... Uy, acá está pues el resultado. Muy bien. Las octavas. Dove Reiner agrupó los elementos de 3 en 3. ¿Cómo se llamaba esa agrupación de 3 en 3? Las Triadas. Las triadas. Muy bien. 10. ¿Qué científico diseñó la tabla periódica actual basada en la ley periódica? Werner. Werner es el que diseñó la tabla periódica actual. ¿Cuántas columnas y periodos tiene nuestra tabla periódica actual? 18 columnas y 18 7 periodos. columnas y 7 periodos. ¿No? Muy bien. 12. ¿Cómo se denomina al ordenamiento vertical de los elementos químicos cuyas propiedades químicas son similares? ¿Cómo se llamaba? Columnas. O familias, ¿no? Por eso que tienen las familias o columna, por eso que tienen nombres. Muy bien. ¿Cómo se denomina el ordenamiento horizontal de los elementos químicos que indican Periodos. de nivel? Los Periodos. ¿no? Era el del 1 al 7, ¿no? Venía del 1 hasta el 7. Y ahí me indica los periodos. ¿A qué familia del grupo A corresponden los elementos del boro y aluminio? Como Boroides el y boro, térreos. los boroides o térreos. ¿Cómo se denomina también los elementos del grupo B? Eran los elementos de transición. Elementos de transición. Muy bien. Autoevaluación. Si los elementos MNO forman una triada de Dove-Reiner, calcular el peso atómico aproximado. A ver, al chat. Quiero ver esa respuesta. ¿Qué habíamos dicho? Que el elemento que está al medio era la semisuma de los que están a los costados. ¿Cuánto sale? ¿Mi sale con alternativa o no? Puede ser que esté el alternativo, de repente no. Pues a mí me sale esto. Ya, déjame en el chat. Sí, porque veo que acá no está la alternativa. Veo que no está la alternativa. Es emocionante, digo. Muy bien, Emily. Emily me dio, ¿qué número es? ¿La 1, Emily? Sí, Jesús, Miss. muy bien. Número 1. Ah, ya, Emily, muy bien. Levi me dio, a ver, vamos a ver, Levi. Rodrigo, muy bien. Jordan, muy bien. A ver, vamos. Ya. Hemos dicho que el del medio es la semisuma de los que están a los dos. Yo tengo que sumar estos dos, lo divido entre 2 y me debe dar el del medio. Por lo tanto, ¿cómo lo desarrollamos? X más 20 entre 2 Bueno. era igual a 38. Por lo tanto, yo digo X es igual a 38. Lo que está dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar.
Y lo que está sumando, ¿cómo pasa? A restar. Dividir. X es igual a 38 por 2, 76. Menos 20, ¿cuánto sale? 56. 56. Acá no está la respuesta. ¿Ya? A no ser que le pongamos acá 56 y esta sería la respuesta. Muy bien, todos me dieron, a excepción de Levi, creo que te confundió ahí. Los demás, todo bien. 2. En 1869, Mendeleev afirma que las propiedades de los elementos están en función de... ¿Qué decía Mendeleev? Peso atómico. Peso atómico. Pesos atómicos, ¿no? Ese fue el error, eso fue de repente lo que no llevó éxito a la tabla que dio, por más que Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Pero cuando empezó a ordenar, vio que había elementos que no cumplían. ¿Por qué? Porque él trabajó con sus pesos atómicos. ¿Y nuestra tabla actual está con peso atómico o número atómico? Número Actualmente atómico. nuestra tabla periódica está con el número atómico. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama la familia de los 8A? Es la familia más completa, digamos, que no necesita, tiene su configuración electrónica completita. ¿Cómo se llamaba? Gases Gases nobles. Los gases nobles. Son los que no van a necesitar de nada, porque tienen su configuración electrónica completita. Ahora, cuando hablemos ya de enlaces y hablemos de formación de elementos químicos, ahí vamos a mencionar por qué tendrán ese nombre de nobleza, de noble, que no van a necesitar nada, pues, ¿no? Porque tienen su configuración electrónica completa. Muy bien. 4. ¿Cómo se llama la familia del grupo 1B? Metales de acuñación. 1B, a ver. Metales, muy bien, metales de acuñación. Una pregunta que vino en el examen de la San Marcos. Por eso digo, nosotros vamos repasando constantemente y ya ustedes están preparados para postular. Hay que recordar, no hay que olvidarse. ¿Cómo hallo esta triada? Porque vienen los exámenes. ¿Ya? Hay que ver cómo se organizaban las triadas, que es la semisuma de los extremos. O sea, siempre hay que recordar. A ver, ¿qué nos dice acá en esta pregunta? Si la ley periódica descubierta por Moseley afirma que ¿qué nos decía Moseley? Que fue el que dio los inicios para nuestra tabla periódica actual. ¿Qué decía? Los elementos están ordenados Grupos y en filas y periodos. columnas. ¿Quién planteó de filas y columnas? Fue Mendeleev, ¿no? B. Las propiedades de los elementos están en función de su peso atómico. Propiedades de los elementos. Ascendente. La C. Las propiedades de los elementos varían de acuerdo a su número atómico ascendente. Muy bien. C. Moseley es el primero que empezó a mencionar el número atómico. Y es por eso que basado a este principio de Moseley, Werner es el que organiza la tabla periódica. Entonces acá la respuesta es la C. 6. Por toda la investigación realizada y por los aportes de la estructura de la tabla periódica, Mendeleev es considerado... ¿Cómo se Padre llama de Mendeleev? la periódica. ¿Ah? Padre de la tabla periódica. El padre de la tabla La siguiente. periódica. Él fue el padre de la tabla periódica, porque planteó las filas y columnas. Muy bien. ¿Qué elementos químicos pertenece a la familia de los gases nobles? ¿Cuál de estos elementos creen ustedes que pertenece? Helio. El helio. Helio. Muy bien. ¿Cómo se denomina la familia del grupo 2B? Elementos de puente. Elementos de puente, ¿no? Ahí está el boro. Y creo que también es elementos de puente. 9. ¿Cuál es el nombre del científico que agrupó a los elementos de 7 en 7? Newlands. 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 Muy bien. Sería la C. ¿Cuál es el nombre del científico que agrupó a los elementos de 3 en 3? Dobereiner. Dobereiner. ¿Qué elemento químico pertenece a la familia de los metales alcalinos? Hidrógeno. El hidrógeno. 1A. ¿Quiénes están en la primera fila? El hidrógeno. ¿Quién más?
Hidrógeno. Muy bien, el hidrógeno. Y el litio. Es el litio, Y el litio. porque está hidrógeno y después, ¿quién más está? El litio. El elemento que pertenece a la familia de los metales 1A deben ser los dos. Porque en esa fila, si se dan cuenta, está hidrógeno y también está el litio. Los dos. Una pregunta que viene en la uni. Miren, y así que ustedes no me digan que no están preparándose para la universidad. Sí, nos estamos preparando ya. Las columnas o familias de la tabla periódica se caracterizan ¿por qué se caracterizaban esas La A. columnas o familias? ¿Qué es lo que tenían en común? ¿Tienen propiedades semejantes debido a que los elementos presentan similares configuración electrónica? ¿Por tener propiedades químicas diferentes? ¿Están ordenados horizontalmente? ¿Así están ordenados? Ya de hecho que esta no va, ¿no es cierto? Identificar el número de niveles. ¿Esto me indica los niveles? No. ¿Quién me indicaba los niveles? El periodo. ¿Por tener Periodo. solo elementos de estado gaseoso? No. Poco. Solamente A o B. ¿Cuál? La A. ¿Cuál es? Por tener propiedades semejantes debido a que los elementos presentan similares configuración electrónica. ¿No es cierto? Porque hemos dicho Sí, que la A. están, claro, porque tienen propiedades similares, ¿no? Por lo tanto, la configuración electrónica. ¿Esta propiedades diferentes? No, esta de acá tampoco. Entonces, la respuesta era la A. La A. La A. Y así que así podemos desarrollar los exámenes. Tú lees, esta no va, puedes entre A y B, A y C. Entonces, ahí nada más, ahí nada más. ¿Ya? Son algunas estrategias que uno necesita saber para poder dar un examen. Y ustedes tienen que tener esas estrategias. Muy bien. La tarea entonces es que ustedes me van a hacer una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo de la tabla periódica. ¿Cuál fue la evolución? ¿Quién empezó? Dobereiner con las triadas. ¿Quién más siguió? En una línea de tiempo me van a hacer. Luego me van a dibujar la tabla periódica y me van a indicar ahí cuáles son los periodos y los grupos. Nada más, jóvenes. ¿Ya? Con todo y elementos. No, vacía, sin elementos, vacía nada más. Lo que nos importa es ubicar cuáles son los grupos, el grupo A que están a los extremos, el grupo B que está en el centro, ¿ya? A ver, esto Bien. más o menos. ¿Ya? La tabla periódica, donde me van a ubicar cuáles son los periodos, los grupos, 1, 2, 3, 4 grupos, y la terminación. Esto termina en S, esto termina en P, esto termina en D, esto termina en F. Nada más. ¿Ya? Y en una línea de tiempo sobre la evolución de la tabla periódica. ¿En qué año estuvo Dobereiner? ¿En qué año estuvo Neurland? ¿En qué año estuvo Mendeleev? ¿En qué año estuvo Monceley? ¿En qué año estuvo de repente Werner? Nada más, una línea de tiempo. ¿Está bien, jóvenes? Mis fechas de entrega. Fecha de entrega. A ver, no le he puesto acá. ¿Hasta cuándo lo pueden hacer? ¿Hasta el lunes? Sí, hasta el lunes de sol. Ya, está bien, hasta el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes ya van a tener examen. Ya les han mandado su rol de exámenes. Entonces, el lunes no va a haber clases en la mañana. Voy a decir a los profesores que cuelguen los exámenes temprano para que ustedes tengan tiempo de hacerlo. Pero a partir del martes, las clases van a ser normales en la mañana y la evaluación en la tarde. ¿Ya? Para siquiera tener una semanita de vacaciones en julio, porque lo contrario, nos vamos a ir sin vacaciones, porque estamos un poquito atrasados. ¿Ya? Entonces, jóvenes, nuestra evaluación, ¿desde qué tema va a venir? Tema 7. Nuestra evaluación viene desde el tema 7, creo, ¿no es cierto? Sí. Hemos trabajado, Desde el... a ver, vamos acá. Nuestro examen va a venir configuración electrónica, porque ya hemos hecho este tema de núclidos en el examen anterior, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? pues sí. O desde los temas que empezaron en el bimestre. ¿El examen anterior hasta dónde fue? No me acuerdo. Hemos dado sobre... Ay,
Sí, porque hemos hecho 2 clases de núcleos. Del tema 6, entonces. Del tema 6 vendría, porque hemos repasado un poco el tema 6. ¿Ya? Entonces va a venir desde el tema 6. Jóvenes, por favor, la tarea viene del tema 6, sí, pues, de este tema. Tipos de núcleos y especies iónicas. El tema 6, el tema 7 y el tema 8 para el examen. ¿Ya? Tema 6, tema 7 y tema 8. A repasar, por favor. Si tuvieran alguna duda, me escriben al WhatsApp personal para de repente explicarles algo que no entiendan, ¿ya? Como preparándose para el examen. ¿Está bien? Sí, Miss. Muy bien, jóvenes. Entonces, pues me despido de ustedes deseándoles un bonito día. Cuídense bastante, no salgan de casa. Estamos en una etapa de mucho contagio, toda la gente está saliendo. Cuídense bastante y nos despedimos hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes. Luego, Miss. Hasta Chao, luego. chao. Miguel. Chao, chao. Chao. Miguel, no te olvides, por favor, de participar y presentar tus trabajos. Miguel Zulca no está presentando mucho sus trabajos.